Muchas gracias, señor presidente. Quisiera ofrecer una disculpa porque estaba en mi oficina cuando se hizo el pase de lista de asistencia. Sin embargo, le quiero decir que ayer presidí esta comisión donde se aprobó por todos los grupos parlamentarios por unanimidad este punto de acuerdo. Y también le quisiera decir que creo que soy de los que menos falto, tanto al trabajo de comisiones como al trabajo de la plenaria. Y les agradezco mucho que por esa razón se me permite el uso de la palabra. Sin duda que las intervenciones que ha habido son adecuadas en relación a este tema. Todos debemos de preocuparnos por la seguridad de los mexicanos y hoy en particular el punto de acuerdo busca subrayar la necesidad de proteger el trabajo de los periodistas, que con ello se garantiza la libertad de prensa en nuestro país, y en particular por los 3 ataques perpetrados en contra del Grupo Reforma en Monterrey, Nuevo León, y el último, el día de ayer, en contra de una distribuidora de periódicos en este mismo lugar. El asunto por el que yo tenía interés de intervenir es en virtud de que la ley que nosotros aprobamos, esta ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, creó un mecanismo de protección en su artículo 3 y señala en el artículo 5 que ese mecanismo de protección lo debe de presidir la Secretaría de Gobernación. Por eso el pasado 10 de julio la Secretaría de Gobernación nombró como titular, como coordinadora nacional de este mecanismo de protección a la licenciada Omeira López, supongo que funcionaria de la Secretaría de Gobernación, para cumplir esta disposición de esta nueva ley. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro sistema jurídico en general establece con claridad, y ayer así se discutió, que el Estado mexicano y los 3 órdenes de gobierno tienen obligación de darle protección, de atender la seguridad de los mexicanos. Y cuando se cometen hechos delictuosos, pues nos atenemos a las reglas de competencia que establece la propia Constitución y las leyes federales y locales para ver cuándo se cometen delitos federales y cuándo delitos del orden común. Es evidente, al parecer, que en los hechos ocurridos en Nuevo León, en contra del Grupo Reforma en particular, estamos claramente por el tipo de armas que se utilizaron ante delitos del orden federal. Pero ayer en el debate que tuvimos interno, el diputado Rogelio Cerda señaló con claridad que el gobierno de Nuevo León no rehúye la parte que le corresponde en la investigación. Y obviamente la Procuraduría General de la República deberá de realizar las investigaciones pertinentes de los delitos federales que se cometieron. Pero ¿por qué esta nueva ley aprobada por este Congreso, esta nueva ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, hoy sale a colación? Porque también ayer decíamos que es justo la aplicación de esta ley lo que debe de debatirse hoy, porque lo que parecía ser, o parece ser, o debe de ser, una obligación del Estado mexicano y sus 3 órdenes de gobierno de darle protección a los mexicanos, en particular en el tema hoy de los periodistas. Lo cierto es que esta ley ya tiene un mecanismo. Es un mecanismo que se llama Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es el caso. Y este mecanismo señala que debe ser el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación quien tiene que encabezarlo. Esto es lo novedoso.
porque esta ley que aprobamos, por distintas razones, yo estaba a favor de que fuera federal el delito contra periodistas, pero quedó en el principio de la concurrencia, como todos los delitos. Ahí no hay ninguna novedad a mi juicio. Donde hay una novedad es en establecer este mecanismo de protección. Y es justo lo que el punto tercero del acuerdo que ayer aprobamos por unanimidad estableció. Dice así: tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que se facilite a los comunicadores el acceso a los instrumentos y al mecanismo de protección que establece la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a efecto de que se garantice la vida, la integridad física y la seguridad de quienes laboran en las instalaciones y para los propios medios de comunicación afectados. Esta es la novedad. Y como bien decía, y lo aludo también con respeto, el diputado Humberto Benítez, una ley por sí misma no tendrá ninguna eficacia si no hay voluntad para aplicarla. Y hoy estamos ante un caso, no solo porque hubiera ocurrido una vez, sino porque ha ocurrido 4 veces, que debería de ponerse en práctica este mecanismo de protección a periodistas. Ya hay una titular de ese mecanismo, ya se estableció el 10 de julio, y lo que procede hoy es que aprobáramos este punto de acuerdo, pero yo solicito que este punto tercero se apruebe en los términos que ayer así se resolvió por unanimidad en la segunda comisión de trabajo, donde, por cierto, todo el tiempo hemos funcionado de una manera muy coordinada, todos los representantes, los legisladores que estamos ahí de todos los grupos parlamentarios. Entonces, mi propuesta es de que aprobáramos dentro de este acuerdo este punto tercero, en los términos que está establecido, que ayer se aprobó, donde participaron muchos de los legisladores que hoy están presentes en esta sesión. Y por ese motivo, yo reiteraría, señor presidente, que se consultara a la Asamblea, al Pleno de esta Asamblea, que este punto tercero se aprobara en sus términos, porque es justo lo que hoy debemos de hacer desde esta comisión permanente, buscar que se active este mecanismo y se tomen medidas de protección a los medios de comunicación a nivel nacional, porque es un problema que ocurre en todo el país. Pero hoy el punto de acuerdo de urgente resolución aprobado ya por el Pleno de esta comisión permanente trata del caso particular del Grupo Reforma en Nuevo León. Hay que poner manos a la obra, amigas y amigos legisladores, y por eso propongo que el punto tercero del acuerdo aprobado ayer en la segunda comisión sea aprobado en sus términos. Muchas gracias por darme derecho a hacer uso de la palabra. Gracias.